un partido, tenía pensado preguntártelo más tarde, pero pregúntatelo ahora, un partido político, si llega al gobierno, ¿tiene de verdad la capacidad de cambiarles cosas? Bueno, podríamos pensar en Grecia, ¿no? Tsipras. Podríamos pensar en esa frase de Manolo Monereo de gobernar no significa tener el poder. Bueno, un gobierno no es el único espacio de poder. Lo que está claro es que no entrar en gobierno dificulta muchísimo más que puedas hacer cosas. O sea, y es mucho más frustrante, al menos na mi experiencia, para mí una de las cosas más duras fue formar parte de un gobierno y vivir con la frustración de todo lo que no podías hacer. Y a veces, bueno, a veces depende de Europa, depende de poderes económicos y otras veces depende de decisiones más personales. Y eso también es verdad, porque al final hay estructuras y también hay personas, y las dos cosas entran en juego. Y esto bueno, es duro porque da cuando puedes encontrar que la hacienda es lo que necesita una sociedad y da cuando la hacienda es qué rentabilidad pues saca ellos. Y ya, bueno, si estamos hablando de gobiernos conformados por más de un partido, pues imagínate. Tiene mucha complejidad. Pero claro que se pueden hacer cosas con discursos guapos de que sea te portó, y es difícil hacer cosas. De alguna también puede salir. Pero bueno, creo que gobernar implica cabalgar con las contradicciones, y como un eufemismo para lo que creo que implica muchísima frustración, pero yo también puedes mirar para atrás y ver que dentro de toda esa frustración hay de algunas cosas que yo podrán echarles para atrás, pero va a ser más complicado, y yo creo que eso es importante, y para mí hay de algunas lleis que justifiquen, bueno, todo lo difícil que muchas veces fuera aquello.